cardenales reunidos en Roma, no hay, como saben, ninguna mujer. A pesar de que son mayoría en la Iglesia Católica, las mujeres no pueden desempeñar cargos importantes en la jerarquía eclesiástica. Desde el Concilio Vaticano II, un sector amplio de los católicos reclama una reforma que se adapte a los tiempos y les otorgue mayor protagonismo. Ayer se celebró el Día de la Mujer, así que hoy en Los Reporteros vamos a analizar el papel que desempeñan en la Iglesia en un momento en el que ellas también miran con atención los cambios que puedan llegar desde el Vaticano. Había llegado como a una etapa de crisis sobre los 18 años en los cuales Dios no era un referente para mi vida, era alguien muy lejano, casi difuso, diría. Entonces llegó como un momento de crisis existencial. ¿Para qué vivo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo en mis estudios, mis relaciones? Pero al tomar contacto en el convento con las hermanas carmelitas de clausura, fue para mí como un aldabonazo. La misión de ellas a través de la oración llegaba a todo el mundo. Y entré en el monasterio de clausura con 20 años. Es solo un ejemplo, una de tantas mujeres que forman parte de la Iglesia y que nos han abierto sus puertas para mostrarnos cuál es su cometido y reflexionar sobre su papel. Nosotras hemos asumido la tarea de la oración, también como una misión dentro de la Iglesia. Nosotras no vivimos nuestra vida para nosotras, sino para los demás. La palabra utilidad quizá no sea la más apropiada, porque somos quizá una parte inútil dentro de la Iglesia, pero algo que tiene mucho sentido. Preferimos decir que nuestra vida tiene sentido, aunque muchas veces podemos palpar la utilidad. Personalmente, cada una de las hermanas sí nos sentimos muy realizadas y muy felices en esta vocación. En este convento, fundado en el siglo XVI por Santa Teresa de Jesús, viven 19 hermanas. Para financiarse, sobre todo para el mantenimiento del edificio, hacen trabajos de encuadernación y bordado. La hermana Inés cree que el papel de la mujer en la Iglesia es esencial. Creo que puede evolucionar a más presencia, más participación, pero siempre en colaboración con el hombre. En esta carta sobre la dignidad de la mujer, el Papa advierte sobre un peligro, que dice que puede existir la masculinización de la mujer. No es ese el camino es la colaboración. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hombre y mujer, con la mismísima dignidad. Arriba, 1, 2, arriba, derecho, izquierdo, arriba, derecho, izquierdo, arriba. Yo imparto en este momento clases de educación física en sexto de primaria, en un segundo de ESO, secundaria, y también la asignatura de proyecto integrado en secundaria. Como Hermanas de la Caridad Santa Ana, nosotros evangelizamos educando y educamos evangelizando. Es decir, que queremos hacer presente a Jesús en el mundo de hoy a través del Ministerio de la Educación. La hermana Pilar es la directora de un colegio donde estudian 1.600 niños y es también la superiora de una comunidad de 15 hermanas. Su vocación concuerda con una de las misiones tradicionales de la mujer en la Iglesia, la educación. Yo pienso que la mujer, como dicen los documentos también de la Iglesia, tiene una vocación fundamental de ser madre y educadora. Cuando digo madre, no solamente me refiero al aspecto biológico, que es dar a luz a un nuevo ser, ¿no? De alguna forma nosotros lo que hacemos es dar a conocer a Jesús, es decir, hacer que nazca en el ser, en la persona, el conocimiento de Jesús. La hermana Pilar cree que la Iglesia debe avanzar en cuanto al papel de la mujer, incluso en la posibilidad del sacerdocio. Es verdad que últimamente tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han recogido un poco ese relevo, el de promocionar a la mujer en la Iglesia, pero se tienen que seguir dando pasos. Yo, por ejemplo, hoy no me planteo el ministerio sacerdotal, pero sí que he tenido compañeras que se sentían llamadas al ministerio sacerdotal. Entonces, no tenemos que focalizarlo y tenemos que ver que cualquier servicio, cualquier tarea pueda estar desempeñado
creo que hay que ir dando pasos, pero siempre que tengamos la capacidad suficiente y bueno, nuestros estudios nos capaciten para poder realizarla bien, sencillamente. Otras mujeres en la Iglesia no opinan lo mismo, como Isabel, que es misionera laica y cree que la mujer ya asume una posición suficientemente importante. Ahora también la mujer se le está dando un papel importante. Desde una encíclica que se sacó Juan Pablo II, lo que llegaba a decir era la importancia de la mujer, de la feminidad, de lo que era la humildad de la mujer, el servicio y el dar la vida, ¿no? El dar la vida no tanto, tanto físicamente como espiritual. Muchas veces la que lleva la transmisión de generación en generación de la religión suele ser la madre, ¿no? Entonces, por eso cumple un papel bastante importante. Isabel lleva 12 años viajando a diferentes países durante el verano para colaborar con las misiones. Es un poco el ir a extender el Evangelio allí donde no lo conocen, ¿no? En ir a instaurar iglesias, en ir a instaurar comunidades cristianas, porque hay partes del mundo donde no llega absolutamente nada. Entonces la labor de la Iglesia es llevar a Jesucristo a esos lugares donde no llega ni siquiera a lo mejor la comida. Allí la voluntad actúa muchas veces como los animalitos, ¿no? Entonces, pues crearle la conciencia de que Dios les quiere, de que ellos propiamente tienen que salir de esa pobreza que material tienen, ¿no? Porque la espiritual no tienen tanta casi como nosotros. El resto del año trabaja como profesora en un colegio católico vinculado a los Legionarios de Cristo, un grupo muy conservador. Además, pertenece al movimiento laico Cursillo y Cristiandad. Laica y religiosa, la diferencia que yo creo que existe más a la vista es que ellos los religiosos tienen votos como de pobreza, humildad, servicio, castidad, y los laicos no tenemos, sino que dependemos de la Iglesia, nos consagramos a Jesucristo en nuestra vida, pero no con votos. Es decir, yo, por ejemplo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, puedo formar una familia. Adela y Charo también son laicas, pero ellas pertenecen a comunidades cristianas de base, que viven el Evangelio de forma independiente de la jerarquía eclesiástica. Somos Iglesia, nos consideramos Iglesia, pero no creemos de alguna forma ni en una jerarquía, no creemos que la jerarquía tenga que dirigir la Iglesia, somos los cristianos los que tenemos que vivir el Evangelio y los que tenemos que vivir el Evangelio como pensamos que Jesús vivió ese Evangelio. El ser creyente no tiene que hacernos con un sello especial, sino que es el estar codo con esta sociedad, viviendo los problemas que esta sociedad tiene. Ellas trabajan como voluntarias en Málaga Acoge, donde ayudan a los inmigrantes. Además, se organizan en comunidades cristianas por casi toda Andalucía. Ahora, como mujer en la comunidad cristiana, pues ahí me siento realizada, porque nosotros en la comunidad cristiana, tanto varones como hombres como mujeres, tanto como eso, tenemos el mismo nivel. Y cada uno aporta según más o menos lo que él puede, su liderazgo. Yo creo que el papel de la mujer tiene que ser el mismo que el hombre, el mismo que tiene el hombre. Si hay que trabajar, trabajamos todos, y si hay que colaborar, colaboramos todos. Y entonces yo creo que el papel de la mujer sería el de luchar para que las cosas cambien. Ellas no están de acuerdo con el papel de la mujer en la jerarquía eclesiástica, pero tampoco defienden el sacerdocio femenino. Yo, por lo menos personalmente, no aspiro al sacerdocio, ni lo he aspirado nunca, pero respeto a las mujeres que sí que desean hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, porque creo que sería seguir la misma tradición, como tampoco creo que el papel del sacerdote tenga que ser especial. El sacerdote es uno más, está al servicio de los demás. En los primeros tiempos, la mujer presidía la Eucaristía, porque era la anfitriona o el anfitrión de la casa el que presidía la Eucaristía. Y entonces no había ningún problema. Y ahora resulta que la tiene que presidir el cura, y si no hay cura no se puede celebrar.
Sor Isabel es hija de la Caridad de San Vicente de Paúl y la superiora de una comunidad en Sevilla. Explica que ya hay muchas religiosas que realizan celebraciones litúrgicas. De hecho, hay muchas personas y hay pueblecitos, aquí tanto por el sur, no, pero en el norte, en que las hermanas nuestras están viviendo en un ambiente rural y menos de celebrar la misa y consagrar ni confesar, lo demás lo hacen todo. Tienen una celebración de la palabra o tienen que hacer un entierro, hacer una celebración litúrgica porque no hay sacerdote. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado la noche? Muy bien. Ella cree que la Iglesia tiene que reconocer más responsabilidad a la mujer. Más responsabilidad. Yo es que he sido delegada de pastoral de la salud y entonces a mí me sorprendió que el obispo de don Antonio Montero me nombrara a mi delegada cuando no había delegación de mujeres. Posterior sí ha habido, pero cuando yo fui a Madrid se extrañaban de que yo fuese delegada, cuando eso siempre lo llevaban los sacerdotes. Sor Isabel sintió la vocación desde niña y siempre la entendió como un servicio a los demás. Fue un miércoles de ceniza cuando yo me preguntaba, ese polvo, en polvo eres y en polvo te has de convertir. Digo, bueno, ¿y después qué? ¿Qué va a quedar? Si yo hago lo que hacen todas las personas, ¿después qué? Nosotras damos lo que nos dan. Si no nos diesen, no podríamos daros de comer. Si te voy a poner huevo. La misión de su congregación es la caridad y trabajan para los más necesitados. Tienen una residencia de ancianos y un comedor social, donde almuerzan más de 300 personas cada día. Lo que no dejo nunca es el comedor. Yo el comedor voy todos los días a distribuir la comida porque para mí es parte de mí misma el estar con ellos. Ellos me dan vida. Hola. Anteriormente estuve en drogodependiente, he estado en psiquiatría 18 años, en residencia de ancianos y en colegio, fíjate, un amplio abanico de posibilidades de servicio, por eso cada día estoy muy contenta de haber conocido tantas pobrezas. Eso no quiere decir que no hayan habido mujeres a lo largo de la historia que no hayan tenido una espiritualidad francamente feminista. Cada una de estas mujeres trabaja en un ámbito social, pero la Asociación Mujeres y Teología es un grupo de estudios sobre el papel de la mujer en la Iglesia. La Iglesia es absolutamente patriarcal y androcéntrica hasta lo más profundo. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar ese oscurantismo, esas estructuras de poder. Hay que crear una Iglesia, pueblo de Dios, democrática, abierta, plural, acogedora, donde quepamos todas y todos, donde no haya ningún tipo de exclusión. Muchas teólogas se apoyan en la historia para defender sus argumentos. Cuando la resurrección, ¿a quién aparece Jesús? A las mujeres. ¿Quién tiene la primera palabra de la resurrección? Magdalena, las mujeres. Es decir, hay una interpretación y una exégesis bíblica que nada tiene que ver con la que se nos ha transmitido, donde aparece la mujer en todos los contextos con una autoridad impresionante. Otra cosa, según ellas, es lo que se ha construido después. Eso no tiene nada que ver con esa mujer que después se ha construido, y digo se ha construido porque ha sido una construcción de hombres, no de varones. Tiene una mujer silenciosa a la orden de, por supuesto, sumisa en todos los sentidos, ¿no? Y además a la que se le dice cómo tiene que vestir, cómo se tiene que comportar y qué es lo que tiene que hacer. Eso en la sociedad, en la Iglesia, multiplícalo por 4. Sumisa o no, lo que sí parece cierto es que en la Iglesia hay más mujeres que hombres, en los conventos, en labores de caridad, en los colegios. Creo que la mujer es mayoritaria en la Iglesia, ¿no? Porque si fuésemos a contar, seguro que hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que haría es dar un pasito más, es decir, el por qué hay determinadas servicios